Leyentes, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez aquí en La Imagina Sueña. El día de hoy vamos a hablar de 5 cosas a tomar en cuenta para poder leer y comprender mejor a Ana Karenina. Ana Karenina es un libro clásico. Mucha gente lo cataloga como uno de los mejores clásicos o los clásicos más leídos que hay. Hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta. Pero bueno, a mí sí me gusta y yo creo que lo importante es estar preparados para leerlo, porque son más de 800 páginas de un libro que se escribió en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces que finalmente pues tenemos que entender bien a lo que vamos, porque hay veces que tenemos ciertas expectativas, nos encontramos con cosas diferentes y a lo mejor abandonamos la lectura o nos defrauda. Entonces estos son 5 puntos a tomar en cuenta para poder leer y entender Ana Karenina. El primer punto: Ana Karenina no fue escrito de un solo golpe, fue lo que se ocupaba antes, una novela en entregas. Está dividida en 8 partes y las 7 primeras partes fueron entregas que se hicieron en un periódico y ahí aparecía de 1875 a 1877. La última entrega, que es el cierre, esa no fue parte de eso y no salió hasta que se publicó como un libro completo. Hay que tomar eso en cuenta porque luego mucha gente dice, es que de repente como que gira, sí, porque se hizo por partes, no se hizo como una obra completa, pero era como se ocupaba en ese tiempo. El segundo punto a tomar en cuenta es que es una obra del realismo ruso. El realismo es una tendencia literaria que hay en el siglo XIX, donde quiere poner cómo se estaba viviendo, y sobre todo es cuando ya viene lo que es la revolución industrial, con todos los cambios que se están dando en ese momento y que los autores quieren representar. Realmente el realismo se inició en Francia, pero Tolstoy, que es el autor de Ana Karenina, es uno de los máximos representantes rusos del realismo, y sobre todo con esta obra. Mismo que también, imagínense, el mismo autor dice que todo lo que escribió antes de Ana Karenina, pues no, que su primera novela verdadera, dicho por él, es Ana Karenina. Y nada más él escribió antes Guerra y Paz. Imagínense nada más. Entonces, en este realismo, luego por eso nos podemos perder, porque en el realismo el autor quiere representar lo que realmente hacía la gente en esos momentos. Entonces, por eso luego vemos muchas cosas en el campo, cómo vivían en el campo, cómo mencionan los campesinos, y por eso decimos, pues, ¿para qué mete tanto esa parte? O cómo vivía la gente de la aristocracia, pero es parte del realismo que nos quieren presentar, y a la larga nos sirve mucho, porque nos sirve para realmente hacernos una idea de cómo era la Rusia de esos momentos, porque además Rusia está muy lejos, y aunque está cerca de Europa, no es lo mismo la Europa del siglo XIX que la Rusia. Y un símbolo que tiene Tolstoy para poner esta parte de la revolución industrial es el tren, porque el tren está siempre presente en esta obra, es donde empieza y donde termina una parte muy importante. Entonces, una forma de representar esta revolución industrial, este cambio que estaba habiendo en esos momentos en Rusia. Cuando empezamos a leer Ana Karenina, todos creemos que es una novela romántica de amor. Y no. Es una novela de amor, sí, pero también es una novela de relaciones extramatrimoniales, es una novela de pasión, es una novela de una crítica social a cómo vivía la aristocracia de ese momento. Es una novela que habla de la familia, cómo era el centro familiar en ese momento, en la aristocracia media y en la aristocracia alta, porque nos habla de ambas aristocracias. Nos habla de la familia, de cómo se veía la mujer en ese momento, de la hipocresía que existía en ese medio, donde lo que vemos bien en un hombre es criticado y satanizado que lo haga una mujer. Entonces, no nos vayamos nada más por la historia romántica, porque sí, yo cuando lo leí, que era muy joven, me fui por la historia romántica, pero hace poco que lo volví a leer, me di cuenta de todo esto, va mucho más allá. Además nos habla de nos plantea lo que se vivía en esa Rusia, donde estaba empezando a nacer todo lo que era el espíritu que va a llevar después a la Revolución Rusa, a inicios del siglo XX. Es una novela que tiene muchos enfoques, mucha información, muchos puntos de vista, porque luego dicen, no, es que yo nada más quiero la historia de Ana Karenina, las otras no me interesan. Entonces, no nos perdamos, porque
todo, o sea, todo tiene un porqué y todo es parte de un todo. Cuarto punto a tomar en cuenta. Nos muestra varios escenarios para que nos demos cuenta cómo vivía la sociedad. Por un lado tenemos en Moscú a los Karenin, a Bronsky, que son miembros de la alta sociedad que vivían muy cercanos al zar y que tenían una realidad. Por otro lado, pues, acuérdense que en ese momento San Petersburgo era la capital de Rusia. Por otro lado tenemos Moscú, un Moscú donde vivía la sociedad un poco menos importante, una sociedad media, una aristocracia media, que sí eran ricos y todo, pero hasta en la novela te habla pues, que tenían problemas de dinero. Sobre todo con la familia de Levin y de Kitty. Levin es el hermano de Anna Karenina, pero él vive en Moscú, y donde Kitty, que es su esposa, que tiene muchos hijos y que tiene el problema porque no tiene mucho dinero, entonces tiene que cuidar a los hijos se enferman, no sabe si necesita dinero para darle a la cocinera, entonces te muestra una realidad bien distinta a la que vivían los Karenin, y por otro lado te muestra lo que era la Rusia rural, con Stevie y con Dolly. Sobre todo Stevia, que era el que vivía ahí. Dolly había vivido en Moscú y cuando se casa se va al campo, pero te muestra la diferencia que hay entre un San Petersburgo y un Moscú en el campo, donde la vida aún para los aristócratas era distinto, donde el aristócrata pues tenía que tener en contacto con la gente que vivía ahí, porque finalmente lo que producían los campesinos a ellos les daba riqueza, y cómo era ese trato con los campesinos y cómo era el trato tradicional, y cómo en ese momento se empiezan a presentar algunos cambios con el trato, y cómo empiezan a ver con esos cambios del trato, tomar en cuenta más a los campesinos como personas, darles un poco más de oportunidades. Todo eso viene a mejorar, ¿no? Y no solamente con el campo, hasta te lo muestra con Dolly cuando está embarazada, pues cómo tiene que irse a la ciudad para poder tener a su hijo, o cómo de repente se iban todos al campo, y cómo en el campo todo era más tranquilo, menos aristocrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay que ubicar esos tres escenarios que son bien importantes, y como les digo, la liga de esos tres escenarios es el tren, que es la evolución, la modernidad. Entonces son puntos a tomar en cuenta. Quinto punto a tomar en cuenta es que la vida de Tolstói. Tolstói era miembro de una familia aristócrata rusa, pero con el tiempo empieza a tener cambios, a acercarse más a cómo vive la gente más sencilla, los campesinos, por cómo él vivió, cómo estructuró. Entonces se dice que mucho el alter ego de Tolstói fue Levin, que él se refleja mucho en Levin, que pues es el aristócrata que vive en el campo, que quiere hacer cambios, que estudia lo que está pasando en Europa para ver qué puede aplicar, y que define esto sí se puede aplicar en Rusia y esto no, porque somos distintos a los europeos. Y que tanto se retrató en Levin que, por ejemplo, en la forma en que le pide matrimonio Levin a Dolly, es la misma forma en la que él le pidió matrimonio a su esposa. Y además, la parte en la novela, cuando Levin le pide matrimonio a Dolly, le entrega sus diarios para decirle, pues conóceme, ¿no? Para que me conozcas. Y en la vida real, la esposa de Tolstói, que yo creo que no ha sido reconocida todo lo que se debe de reconocer, ella llevaba diario de lo que hacía Tolstói, el diario, ella documentaba, le gustaba la fotografía y lo retrató muchísimo, por eso hay tanto acervo fotográfico del autor. La Guerra y la Paz se dice que 7, 8 veces la pasó en limpio, y era pasarla a mano. Entonces sí se ve muy el alter ego de Tolstói en esta obra con Levin. Llega un momento que dices, el personaje principal no es Ana, es Levin. Y de hecho la última entrega, que fue la 8ª entrega, que no estuvo en las del periódico y que la integró en el libro, pues realmente es el cierre de todos los razonamientos filosóficos de Levin, de cómo se debe vivir, como la religión, su punto de vista para la religión, para la familia, con los campesinos, la modernidad, todos esos puntos del cierre de Levin, realmente son los pensamientos que estaba teniendo Tolstói en ese momento. Tolstói en su vida tiene un giro muy importante y empieza a defender mucho esos puntos, aunque siempre fue muy criticado porque decían, pues sí los defiendes, pero no dejas de ser aristócrata. Pero bueno, eso ya lo veremos en un video que tengo pensado hacerles de la vida y de la obra de Tolstói, porque no se puede dejar
de hablar de eso. Bueno, esos fueron los 5 puntos. Y un último consejo. Luego uno se pierde mucho en las obras de Tolstói porque hay muchos príncipes, pero hay que aclarar que los príncipes en Rusia son lo que es el equivalente en Europa a los condes o a los duques, o sea, nobles, aristócratas, nivel medio. Y por otro lado tenemos a los granduques, que nosotros creemos que el duque está abajo de un príncipe. No, en Rusia son los archiduques o los granduques, eran los hijos del zar, los más cercanos al zar, o sea, tenían mucho más poder que los príncipes. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no te pierdes y luego dices, ¿y por qué dice que este era gran duque y pues vive en San Petersburgo y el príncipe vive en Moscú y en el Campos, y dices que San Petersburgo es más importante? Porque aquí están las cosas pues al revés de lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados más a los libros clásicos de literatura europea, por lo menos en este rincón del mundo que se llama México. Entonces, nada más es un punto a tomar en cuenta para que no nos perdamos luego con los títulos nobiliarios, con los niveles. Bueno, espero que estos 5 puntos y este pequeño consejo les sirvan para poder leer Ana Karenina. Yo los invito a que la lean. Es una obra que vale la pena leerlo por lo menos una vez en la vida, ¿sí? Pero espero que con estos puntos les sea más fácil esa lectura. Como siempre, si te gustó este video, dedito arriba. Si no te gustó, dedito abajo, pero déjame tus comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, no duele, no se cobra, no nada. Y si no te gusta, te desuscribes y aquí no pasó nada. Pero cuando estés suscrito, dale clic a la campanita para que te enteres cuando yo suba videos y los puedas ver y puedas decidir si te quedas, que ojalá aquí bienvenido, o si te vas, que sería tu decisión. Nos vemos la próxima semana, como siempre, para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?